Bueno, pues buenas tardes ya. Y vamos a continuar con el octavo, perdón, y último panel de expertos, no por ello menos interesante, de este sexto coloquio internacional sobre cooperación al desarrollo. A continuación, Andrea va a hacer la presentación de los diferentes participantes. Bueno, el siguiente y último panel, como bien dice Antonio, está compuesto por Lorena Collado Torres, de la Universidad de Murcia, con su ponencia El tutor afectivo en la intervención con menores en situación de extrema vulnerabilidad. En segundo lugar, Olga Elizabeth Martínez Treviño, de la Universidad de Granada, con su ponencia Sistema patriarcal reduccionista, una barrera para la protección de las niñas y niños migrantes. En tercer lugar, Amel Bouhamed Cortés, de la Fundación SAMU, y Jara Díaz Vázquez, de la Fundación SAMU y Universidad de Granada, con su ponencia Jóvenes y Migración, análisis de aspectos metodológicos desde la perspectiva de género. Amel es trabajadora social por la Universidad de Granada y máster en profesorado en educación secundaria, bachillerato, FP y enseñanza de idiomas. Especialidad en formación y orientación laboral en la misma universidad. Actualmente es responsable del programa de alta intensidad Horizonte, dirigido a jóvenes tuteladas procedentes del Servicio de Protección de Menores de Almería. Experiencia previa en Centros de Protección de Menores, Canarias, Córdoba y Almería. Publicación del capítulo Trayectorias educativas de los menores migrantes acogidos en Andalucía. Aprendizaje a partir de la experiencia. La intervención... Perdón. Sí. La tercera ponencia, de la mano de Álvaro Rosa García, enfoque sobre cómo teorizar la migración infantil y juvenil autónoma. Álvaro es investigador predoctoral en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, graduado en Trabajo Social y el Máster de Cultura de la Paz, Conflicto, Educación y Derechos Humanos. Mis líneas de investigación son las relacionadas con la infancia, adolescencia, migraciones y políticas sociales. Y voy a presentar a Jara, que se me ha olvidado. Jara Díaz Vázquez, socióloga de la Universidad de Granada, cursaba actualmente el programa de doctorado en estudios de las mujeres en esta misma universidad. Máster en profesorado en educación secundaria, bachillerato, FP y enseñanza de idiomas, máster en estudios de intervención social con migrantes y actualmente técnica de proyectos en Fundación SAMU. Experiencia anterior en intervención social con migrantes, voluntariado con menores en programas de Madagascar y Marruecos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues son 4 interesantísimas ponencias. Tenemos 1h15 para ser cumplidores con bueno, tenemos 1h30. Para ser cumplidores con el tiempo vamos a estar en torno a los 15 minutos, que siempre algún que otro minuto más se alarga, y tenemos también un debate al final, que es siempre lo más interesante. Bueno, pues sin más dilaciones, le cedo la palabra a la primera de las participantes de este octavo panel, Lorena Collado Torres, de la Universidad de Murcia, el tutor afectivo de la intervención con menores en situación de extrema vulnerabilidad. Gracias, Lorena. Y parece ser que Lorena, de momento, no está conectada. Pues no sé si se terminará conectando o no. Damos entonces entrada a la segunda de las panelistas, Olga Elizabeth Martínez, de la Universidad de Granada, con la intervención Sistema patriarcal reduccionista, una barrera para la protección de las niñas, niños y migrantes. Cuando quieras, Olga. Muchas gracias. ¿Se alcanza a ver bien la filmina? Sí. Ok, a ver si estamos aquí desde el principio. Perfecto. Ok, mucho gusto de estar con ustedes en este panel tan interesante. Mi tema, Sistema patriarcal reduccionista, una barrera para la protección de las niñas y niños migrantes. Bien, encontramos actualmente que durante las últimas décadas hemos observado una mayor movilidad de masas que se trasladan de un país a otro. Y este fenómeno es un fenómeno mundial. Bien, esta característica se da en los países más pobres y que paradójicamente
tienen sistemas extravistas y a pesar de sus riquezas y sus recursos naturales, la población no encuentra un bienestar en los ámbitos de salud. Para esto, buscan siempre unas mejores condiciones de vida. Muchos de las personas que se mueven encuentran en el país que arriban sistemas patriarcales con jerarquías desiguales, con sistemas coloniales basados en un cimiento de racismo y desigualdad de clases sociales. Esto trae para esos grupos un impacto que da el sistema hegemónico y que da pie a la cosificación y explotación de las minorías migrantes, afectando así a las niñas y niños y a todos los menores de 18 años que quedan prácticamente invisibilizados. En este movimiento social y en este movimiento de arribar a países en donde tienen culturas diferentes, lenguaje diferente, creencias que el mismo sistema colonial ha impuesto, resulta que los migrantes se encuentran con riesgos. Y dentro de los riesgos más comunes y que son estudiados ya ampliamente, está el descuido, el maltrato hacia los infantes, la trata de blancas, la explotación. En esta parte de la explotación es donde entra este sistema capitalista y de control, en donde las personas se vuelven cosas, donde aquellos que son personas tienen que dar un producto, el producto del trabajo, y es ahí donde se da la explotación. Al no tener papeles, al no estar legalmente en un país, pues se ven en estos riesgos y entre otros el abuso sexual. Este impacto de las acciones de migrantes inreferentes, aquellos que llegan solos, son más bien interpretadas como acciones individuales y aisladas, por lo que no dar una atención pertinente a los grupos crean una gran brecha de exclusión y trampas provocados por el sistema reduccionista que no los ampara ni los protege. Bien, tenemos dentro de los factores de impacto en el ser del migrante, el niño adolescente, diferentes características de impacto. Un niño no solamente es un niño que se traslada hacia otro país, sino que además tiene la característica de que es menor de edad y que por derecho superior debería de estar protegido ante cualquier situación. Esa parte migrante. Esto lo deja en total desigualdad entre los nacionales del país y los extranjeros en torno a los beneficios de las leyes y sus derechos. Y también aparte cualquier otro beneficio que pudiera tomar de las estructuras y de los recursos de bienestar que otorga el Estado. Porque si bien es cierto que los acogen, que los protegen y que los atienden, quedan siempre el riesgo de que al estar en esos grupos tan cerrados y en donde ellos pasan a ser una propiedad privada de esos grupos, también los accesos para darles beneficios son limitantes. Sumado a esto, las creencias del país, las costumbres, las prácticas culturales y de forma colateral sufren de racismo al ser diferentes, de pobreza por no llevar los recursos económicos suficientes y una falta de integración social. Al ser separados, al ser acogidos, sí se desarrollan y se comunican, pero con los iguales, no con los otros. Por lo tanto, esta exclusión es acentuada y trae un gran impacto emocional, psicológico, físico. Si ya tienen
dentro de su estructura una baja autoestima, en donde dentro de su ser lo que quieren es encontrar una mejor forma para desarrollarse y que llegan sin ningún referente, definitivamente esto les da un desarrollo en soledad total. Quedan así vulnerables y esto les pone en riesgo de ser víctimas de las diferentes situaciones de las que pueden pasar y que en su momento, debido a la dueñidad que tiene el país y tomar las acciones que el país que los acogió vea más factibles, eso es lo único a lo que pueden acceder. Estas realidades que afrontan y las posiciones de un rol inequitativo de los menores migrantes ya situados en el país ajeno no da una garantía, ni da siquiera la premisa en donde muchas veces cuando son racializados y colonizados, que vienen colonizados y que llegan a un país que también los va a colonizar con sus costumbres, con sus creencias, esto da un margen, un marco a la interseccionalidad de género, de raza y de clase social. Padecen estos tres elementos. Además, sufren de discriminación y sufren también de la pobreza. Si ya llegan pobres, se vuelven más pobres. Entonces, cuando un padre de familia toma la difícil decisión de enviar a sus menores, ya sea por tierra o sea por mar, quedaría la pregunta es, ¿qué tan viable es realmente el ejercer el derecho de la migración en donde en búsqueda de mejores condiciones encontramos que los países muchas veces no están preparados y también rechazan toda situación de migración? Existe actualmente el pacto europeo, en donde se están buscando las formas para dar acogida a estas personas que toman la decisión de emigrar. Esto acaba de pasar recientemente en el mes de abril. Se reunió todos los países que forman el bloque europeo y se llegaron a diferentes puntos, entre los cuales están darles la acogida en el país, pero también tener la posibilidad de repatriarlos, de regresarlos de inmediato sin la posibilidad de asilo, porque no cumplen lo que ellos están solicitando para dar una garantía de asilo a todas las personas, como es el que sean perseguidos políticamente, y aunque muchos de los países que migran están en una situación de guerra, al tomar estas acciones tan particulares, que es la decisión de emigrar, quedan, vuelvo a repetir, como entes aislados que toman una decisión en particular y que el país, para poder darles acogida, tendrían que tener una solicitud de asilo. Para poder resolver esto, los países han tomado la decisión de que los países que están dentro de este bloque y que no tienen tanta migración van a dar una repartición de obligaciones en las que darán un total de 20,000 euros por cada uno de los migrantes. Entonces, de esta manera, la soberanía también de los países y su decisión de aquellos que no aceptaran o no están muy conformes con las decisiones que se están firmando actualmente, comienza a traer controversias dentro del mismo pacto. Bien, ¿cuáles serían
las soluciones para dar a los menores su derecho, es un derecho superior por ser menor, y que proteja y garantice la vida, porque hay una situación que está sucediendo también. Muchas veces a los políticos les conviene tener este tipo de situaciones de controversia y de migración, porque así de alguna manera justifican su función y se convierten en los salvadores de la situación de migración que incomoda a todos los habitantes de un país, por las condiciones de riesgo que también y sus creencias colonizadas trae en contra de un migrante, ya sea que sea el de color, ya sea que temen al robo, ya sea que temen a diferentes prácticas y costumbres que no empatizan con las propias del país que migra. Dentro de las conclusiones que realicé y las propuestas está en lo siguiente. La Unión Europea queda expuesta con el nuevo pacto que busca medidas preventivas con acuerdos económicos que sirven de chantaje por una política de contención de migrantes hacia la Unión Europea, creándose así una política de miedo y también creándose así las acciones cada vez más crueles en donde los muros se levantan cada vez más altos y que obstaculizan la entrada y el acceso de los migrantes. El nuevo centro de acogida al exterior de las fronteras es otra propuesta que se hace entre los países del bloque europeo, pero esto no da solución al riesgo de vida que presentan los miles de migrantes que se ven en manos de traficantes que son los que más se han beneficiado con todo este movimiento de masas de personas que buscan una mejor forma de vida. No solamente lo que cobran, que muchas veces los migrantes hacen sus sacrificios buscando ese paraíso, ese sueño que les va a dar su bienestar, sin considerar los riesgos que tienen las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes durante su traslado migratorio. Por lo que las obligaciones civiles y en general la sociedad requieren demandar a los países de la Unión Europea y cuando se firmen estos pactos, tenga la sociedad una mayor participación porque en realidad la migración, cuando no está bien planteada y cuando no da soluciones, afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, se requiere demandar sobre todo la garantía a la vida, el respeto y condiciones de bienestar y preservar la vida de los menores. También, los sistemas reduccionistas y de control patriarcal de los países no protegen los derechos de los menores, de las mujeres y de los adolescentes, ya que el problema de las crisis migratorias es el pretexto de los políticos y populistas para tener a la ciudadanía oprimida con miedo y esperanzada en sus acciones de salvación, a través de grandes muros, vallas, guardias fronterizos que no resuelven la migración, sino que dan acceso a otras vías y seguramente más peligrosas. Por lo tanto, es necesario lidiar con los orígenes de la migración y con el combate de los traficantes de los países que tienen un mayor número de migrantes, dando estructura de bienestar a la población. Si bien es cierto que se reúnen todos los países, sería de gran beneficio para su población que esos apoyos económicos que se dan de 20,000 euros por migrante sean considerados, pero para detener en el mismo país la migración y sobre todo atender a los menores
y hacer un real seguimiento de esos padres de familia que aventuran a sus hijos y que los envían sin ningún referente. Los países que reciben a los migrantes precisan formas de acogida reales, de beneficio, que aporte al país un beneficio intelectual. Esto sería tanto como que no se cosifique, no sea una cosa el migrante, sino que se le respete como persona y que se le vean sus talentos. Si los países que reciben los migrantes tienen la posibilidad y tienen la forma de desarrollar sus talentos y usar sus talentos para bien de todos, sería una forma que se tendría que aplicar dentro de los países para que los migrantes no se sientan denigrados. Personas que llegan con una esperanza y que son regresados sin decir más. No solamente dar alimentación a un migrante o ponerle bajo un techo en un momento dado y darle sopa caliente le levante el alma. Se requieren acciones más concretas que ayuden que cuando están en ese país dejen de estar todos desorganizados y en riesgo. No a la vista, invisibilizados de la vista de todos. Considerar las casas de acogida y adopción para los menores que llegan sin referente a un país extranjero, considerando así la máxima garantía de los derechos humanos y de su vida. Gracias. Muchas gracias, Olga, por tan interesantísimo relato. Sumamente importante todo lo que nos cuenta. Luego espero que estés disponible para el debate y gracias también por ajustarte al tiempo. A continuación, bueno, sigue sin estar conectada la primera de las ponentes, Lorena Collado. Si está conectada, pues que en algún momento haga saber tanto por el chat o por el audio que está presente. A continuación, le damos la palabra a Amel y Jara con la intervención Jóvenes, Inmigración, análisis de aspectos metodológicos desde la perspectiva de género. Sí, hola, buenos días. Se ve la presentación, ¿no? No, yo creo que hay que quitar la que está, ¿no? Ay. ¿Sí ahora? No. Aparece. Tengo compartiendo pantalla. Se sigue viendo la de Olga. ¿Tú puedes quitar la tuya? Sí, claro. Permíteme. A ver. Ay, ¿cómo lo hago? Flechita de abajo. La flechita verde donde pone compartir, pues dejar de compartir. Eso. Compartir. No me permite, a ver. Voy a hacer yo otra cosa, voy a hacer uso. Y ahora, no, esto lo he hecho yo. Y ahora. Gracias. Ya puedes compartir, Jara, de nuevo. Vale, ¿ahora sí? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación y la oportunidad de participar en este coloquio. Mi nombre es Jara y mi compañera es Amel. En el contexto migratorio, las experiencias de hombres y mujeres son diferentes, con mayores riesgos y desafíos para las mujeres. Al ser los riesgos distintos, la intervención con mujeres jóvenes, colectivo en el que nos centraremos, perdón, ahora. Ay, perdón, creía que no se estaba viendo. Requiere también consideraciones específicas, pues muchas han experimentado situaciones de discriminación y violencia que tienen interiorizadas como parte de su día a día. En esta comunicación nos centraremos en el trabajo con mujeres extuteladas. ¿Y qué significa ser extutelada? Pues este término se refiere a una mujer joven
que con menos de 18 años estuvo tutelada por el sistema de protección de menores y que al cumplir la mayoría finaliza la tutela administrativa para empezar su propio proyecto personal de vida de manera autónoma. Todas las jóvenes que alcanzan la mayoría de edad están preparadas para iniciar su proyecto personal de vida de forma autónoma y todas disponen de recursos para ello y cuentan con redes. Pues en su mayoría carecen de los recursos necesarios. Y por esta razón surgen los programas de alta intensidad como el que hoy presentaremos, para garantizar una transición a la vida adulta en condiciones seguras y en igualdad de oportunidades a través de la inclusión social y laboral. El perfil de mujeres atendidas son jóvenes de 18 a 25 años que carecen de apoyo familiar, no cuentan con vivienda ni recursos personales, sociales y económicos. Bueno, y tras esta breve introducción y puesta en situación, ofreceré algunas pinceladas sobre aspectos teóricos y metodológicos que guían nuestras intervenciones. En la intervención tradicional pone el foco en resolver problemas inmediatos y aliviar el malestar, sin profundizar en las causas subyacentes. Este enfoque tiende a ser asistencialista, centrado en la provisión de ayuda directa sin cuestionar ni modificar las raíces estructurales de las desigualdades, y suelen ser las mujeres vistas como víctimas, sin prestar atención a su potencial y fortaleza. Desde esta perspectiva se limita el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para contribuir activamente a los cambios significativos en su vida y en las comunidades. Y otro rasgo muy distintivo es el enfoque en el corto plazo. Se centra en obtener recursos inmediatos y atender únicamente a las necesidades urgentes mediante medidas temporales, el aquí y el ahora, sin pensar en el futuro. El peligro de este enfoque es que puede generar una situación de dependencia por parte de las mujeres, en lugar de fomentar una solución sostenible a largo plazo. En cambio, la intervención feminista, pilares básicos de nuestro programa, busca atender y transformar estructuras y sistemas opresivos que generan desigualdades. ¿Y cuáles son las estructuras que oprimen? Pues el patriarcado, el racismo, la xenofobia, el clasismo, las leyes que no reconocen plenamente los derechos de las mujeres migrantes, las culturas y normas sociales. Desde este enfoque se busca las relaciones sin jerarquía, donde las mujeres se sientan en confianza. Se valora la escucha de estas mujeres, saber qué piensan, cómo se sienten, y esto se consigue con la confianza. Una vez que se averigua qué piensan y qué sienten, se diseña la propuesta de intervención a partir de los intereses y las necesidades detectadas, siempre con un enfoque centrado en la persona. Se promueve la prevención, la autonomía, el empoderamiento mediante un enfoque participativo. Y el cambio que se persigue es a largo plazo, pues un cambio estructural necesita transformar profundamente las bases sobre las que se asientan las desigualdades y las opresiones. Desde el enfoque de género, partiendo de la premisa de que mujeres y hombres enfrentan la realidad del hecho migratorio de manera distinta, el diseño de las actuaciones contempla también las diversas realidades de ambos géneros. Se incorpora de manera integral y transversal esta perspectiva en todas las áreas y acciones del programa, asegurando que la promoción de la igualdad de la equidad de género esté garantizada en cada intervención y que los objetivos propuestos no perpetúen el punto de partida de las mujeres participantes ni agraven los desequilibrios de género, sino que contribuyan a su reducción. Se persigue también un enfoque decolonial intercultural, partiendo de los principios de respeto e inclusión, valoración a la diversidad, participación desde la identidad propia de cada mujer, comunicación e intercambio, convivencia igualitaria y las normas de respeto. Hablaremos de las redes desde dos vertientes. Una se refiere al trabajo en red con otras entidades y organismos, y en este sentido aludimos al diseño interdisciplinar de la intervención, mediante la visión de diferentes profesionales de distintas disciplinas. Esto sería, por ejemplo, el trabajo que se realiza a nivel jurídico con mujeres migrantes mediante el trabajo con otras entidades, las derivaciones sanitarias, las derivaciones a cursos de español, a recursos de atención psicológica, etc. Una intervención interdisciplinar que cubra todas las necesidades y aspectos de vida de las mujeres migrantes, desde lo legal y sanitario hasta lo educativo y social,
La importancia de la interdisciplinariedad radica en que permite abordar de manera integral y holística las diversas problemáticas que enfrenta la mujer migrante, garantizando que se consideran y atienden diversos factores. La segunda vertiente se refiere a las redes de apoyo y este tiene que ver más con el concepto de sororidad. Este tipo de redes son muy importantes y necesarias tras el proceso migratorio. De primera es la entidad la que acoge, se ve como la puerta al sistema de protección, donde superar las diferentes situaciones de vulnerabilidad, pero también necesitan apoyo y comprensión por parte de sus iguales, por la situación de exclusión que sufren por el hecho de ser migrantes. En palabras de Ángela Calderón, el empoderamiento por definición está ligado a la sororidad. Hace alusión al reconocimiento de las mujeres de su poder y sus capacidades, de su dignidad como personas. También hace referencia al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de la toma de decisiones. La sororidad surge como una respuesta crítica a un sistema que oprime y subordina a las mujeres. Y desde aquí surge la necesidad de su empoderamiento, de reconocimiento de su potencial, del potencial de las mujeres para alcanzar la igualdad. En cuanto al término interseccionalidad, hace referencia a las categorías sociales que van más allá del género, como la etnia, la identidad, la orientación sexual, etc. Y es un enfoque fundamental para comprender las múltiples dimensiones de la identidad y la discriminación que enfrentan las personas en nuestras sociedades. Este concepto reconoce que las experiencias individuales están marcadas por la interconexión de diversas categorías sociales, que no actúan de forma aislada, sino que se entrelazan y configuran experiencias únicas y complejas. En el contexto de las mujeres migrantes, por ejemplo, observamos cómo la intersección de género, etnia y clase social dan lugar a una triple discriminación al llegar al país de acogida. Pues estas mujeres no solo enfrentan desigualdades por el hecho de ser mujeres, sino que también sufren discriminación racial y étnica que dificulta su integración y el acceso a los recursos. Kimberley utiliza una metáfora de intersección y hace una analogía con un cruce de avenidas donde varios ejes de poder, raza, etnia, género y clase constituyen las calles que estructuran los terrenos sociales, económicos y políticos. En esta imagen podéis ver los factores de riesgo y vulnerabilidades que encontramos en las mujeres migrantes que atendemos. Y bueno, con esto doy paso a mi compañera Mel, que presentará el trabajo de intervención que se realiza desde diferentes áreas para mitigar estos factores y vulnerabilidades identificados. Muchas gracias. Gracias, compañera. Voy a compartir la presentación. ¿Dejas tú de compartir? Sí, ahora. Vale. ¿Se ve? Sí, se ve, Amel. Se ve en modo presentación, ¿verdad? Sí. Se ve la pantalla del PowerPoint. Vale. A modo presentación, ¿no? Sí, ahora. Vale. Bueno, pues como ha dicho mi compañera, soy Amel y soy la responsable de un programa de alta intensidad en Almería. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de poder participar en el coloquio vía telemática, porque estamos, la verdad, muy interesadas en todas las temáticas que se han abordado por parte del resto de compañeras. Y bueno, centrándome en la parte práctica, en el análisis metodológico de los programas de alta intensidad que gestiona Fundación SAMU, quiero partir de que el programa de alta intensidad lo que persigue es que las jóvenes que atendemos adquieran la autonomía y el desarrollo personal necesario para garantizar ese tránsito a la vida adulta pues a través de la inclusión social y laboral. Yo no me voy a centrar en todos los aspectos que pues trabajamos para garantizar esa inclusión social y laboral, porque por cuestiones de tiempo no podemos extendernos tanto, pero sí voy a señalar aquellos aspectos desde la perspectiva de género e interseccionalidad. La intervención sociolaboral que realizamos desde Fundación SAMU se hace a través de las áreas que observáis en pantalla
Y en primer lugar, partiendo del área personal, relacional y familiar, la mayoría de las jóvenes que atendemos presentan una trayectoria vital marcada por situaciones de violencia de género, violencia sexual, desamparo, negligencia familiar, abandono, entre otros muchos factores de riesgo que conllevan pues, que las jóvenes presenten pues, una baja autoestima, inestabilidad emocional, carencia afectiva, una motivación de logro pues, muy debilitada y una conciencia difusa pues, de cuáles son sus verdaderos intereses y metas, es decir, su verdadero proyecto personal de vida. Por ello, en este área, nuestra intervención se centra en la atención psicosocial de las jóvenes que atendemos y en su empoderamiento, en aras, pues, de promover su desarrollo personal y que pues, se impliquen en su proyecto personal de vida, que sean ellas mismas las protagonistas de su cambio y de la consecución de su éxito. Otro de los aspectos muy importantes que abordamos en este área para la consecución del empoderamiento de las jóvenes es la deconstrucción de los mitos del amor romántico, de los roles de género, así como pues, la gestión emocional y las habilidades sociales. En su mayoría las jóvenes carecen de una red de apoyo tanto familiar como de iguales que deriva pues, en un aislamiento social y en una dificultad pues, para establecer relaciones personales basadas en la igualdad, el respeto y el consentimiento. Entonces entra aquí nuestra labor de ejercitar esas habilidades sociales y también, muy importante, la mediación familiar. En ocasiones, pese a que no disponen de recursos familiares para, bueno, una vez alcanzada la mayoría de edad, poder, pues eso, hacer ese retorno al contexto familiar, sí sufren pues muchas presiones familiares, sociales, culturales para que, bueno, pues asuman patrones culturales que en este momento de su vida pues no asumen o no comparten, entonces es necesario pues la intervención y mediación familiar. En el área sanitaria, otra de los aspectos que trabajamos es la promoción de la salud sexual y reproductiva de la mujer, desde la voluntariedad, el respeto y a la intimidad y el consentimiento, ya que la mayoría de las jóvenes pues presentan una notable ausencia de educación afectivo-sexual, desconocimiento de lo que es el consentimiento y la legislación vigente en esta materia, un escaso desconocimiento pues, de su propio cuerpo y bueno, y también muchas pues, tienen practicada la mutilación genital femenina. ¿En qué se centra prioritariamente nuestra intervención? En proporcionar un enfoque pues, positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales para promover que las jóvenes pues, tengan pues, un mayor autoconocimiento, que tengan relaciones sexuales pues, consentidas, seguras, igualitarias y libres de violencia machista. En este contexto también es muy importante la información y el asesoramiento en materia de sanidad. Las jóvenes muchas veces alcanzan la mayoría de edad y ni siquiera saben, pues, por ejemplo, realizar una consulta telefónica o pedir cita en el centro de salud o qué servicios gratuitos hay. Entonces es muy importante pues, hacer estas derivaciones, acompañarles que en ningún momento pues, se sientan solas ante pues, las diversas necesidades que puedan tener en esta área. En el área formativa, las jóvenes las jóvenes menores migrantes cuando acceden al sistema de protección, en su mayoría lo suelen hacer de una edad muy próxima a la mayoría de edad. Entonces hay un tiempo pues muy breve para poder formarse. Si a este hecho se le une que la mayoría proceden de entornos rurales en los que pues, en sus países de origen han tenido una inexistente o muy escasa escolarización, pues presentan un alto nivel de analfabetismo que dificulta y obstaculiza pues, la consecución de esa inclusión social y laboral. Entonces, Fundación SAMU, en este sentido, aboga por el aprendizaje del lenguaje español y de la formación, tanto reglada como no reglada, en función pues, de cada proyecto personal de vida, no solo como una herramienta para la inclusión y, digamos, el acceso a un trabajo digno en condiciones menos precarias, sino también como una herramienta de empoderamiento de la joven. Ligado a los itinerarios formativos estaría el área de inserción laboral y económica, en los que desde una perspectiva de género e interseccionalidad orientamos a las jóvenes siempre
prioritario hacia su autoconocimiento. Las jóvenes desconocen las profesiones, no tienen o no suelen tener en su mayoría referentes femeninos pues, en muchos de los sectores laborales que están en crecimiento, y esa es una de nuestras labores, que las jóvenes tengan referentes y que puedan sentirse identificadas y tener un ejemplo a decir, pues si otra mujer puede, yo también. Otro de los aspectos muy importantes es evitar los nichos de mercado feminizados y precarios. Las jóvenes, en su mayoría, alcanzan la mayoría de edad sin formación. Por ende, en su mayoría tienen una breve o inexistente trayectoria laboral. Por lo tanto, una persona sin formación y sin apenas experiencia laboral, los sectores laborales a los que puede acceder pues, suelen ser más precarios. Entonces, en todo momento intentamos evitar pues, los nichos de mercado feminizados y realizar por una mediación empresarial con las empresas colaboradoras de la entidad, pues para ver qué planes de igualdad están implementando en las empresas y qué medidas pues, que favorezcan el empleo inclusivo de nuestras jóvenes. Otro área muy importante, como ha dicho antes nuestra compañera, que es el trabajo en red. Nosotras fomentamos el empoderamiento de las jóvenes también a través de la participación ciudadana, y este área se trabaja de forma transversal en todas las áreas. Es muy importante no solo trabajar desde nuestra entidad, sino asociarnos y trabajar en red con el resto de tanto para derivaciones de atención psicoterapéutica como planes de ocio saludable o programas formativos. Por último, el área de emancipación, es verdad que todas las áreas las he nombrado brevemente pues por cuestiones de tiempo, pero uno digamos, de los aspectos más relevantes en el área de emancipación es que una vez se han conseguido todos los objetivos, pues desde el área personal, sanitaria, formativa y laboral, nos encontramos en el momento de la emancipación de este programa. Es decir, una vez ya que tienen los 18 y ha pasado pues el periodo aproximado de 12 meses de estancia en este recurso, las jóvenes culminan, digamos, su estancia con la consecución del resto de objetivos de área y la consecución de una vivienda para, digamos, ya iniciar su proyecto personal de vida de forma autónoma e independiente. ¿Qué pasa en este área? ¿Cuál es nuestra intervención en este área para conseguir esa inclusión social y laboral? Pues desde Fundación SAMU se han detectado múltiples factores de discriminación a lo que nos hemos visto pues, obligadas a realizar o a elaborar un protocolo de sensibilización y protección para erradicar, digamos, o paliar esos estereotipos asociados al colectivo de jóvenes tuteladas, como pueden ser prostitución, ausencia de recursos, ocupación de la vivienda, y erradicar así la discriminación residencial. Por cuestiones de tiempo no voy a extenderme en el protocolo, pero sí voy a, digamos, destacar la mediación que se hace por parte de Fundación SAMU, tanto con inmobiliarias como propietarios, para que este proceso, digamos, de emancipación culmine con éxito y las jóvenes puedan pues, obtener una vivienda e iniciar su propio proyecto personal de vida. Como conclusión, pues aplicar la perspectiva de género en los proyectos sociales no solo se trata de trabajar con mujeres, que en este caso nos hemos centrado en la intervención con mujeres porque es nuestro ámbito, pero la perspectiva de género es algo que tenemos que pues, incluir en nuestra intervención profesional de forma transversal, con independencia de si trabajamos con chicos, con chicas o con cualquier colectivo de atención al que dirijamos nuestra atención. Y además, pues que nuestra labor como agentes de cambio, pues romper los estereotipos y roles de género, promover la igualdad y contribuir, digamos, pues a la consecución pues, de la inserción sociolaboral, inclusión social y laboral de las jóvenes que atendemos. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Pues muchas gracias, Mel y Jara, por vuestra aportación. La verdad que pone digamos, el punto, ¿no? de este coloquio, porque bueno, las chicas verdaderamente son las más invisibles, vulnerables, por supuesto, y es necesario primero contar con gente como vosotros que lleváis tiempo y experiencia trabajando con ellas y darlo a conocer, ¿no? Porque no por ser las menos numerosas son las menos importantes. Esto lo tenemos que tener bien claro. Así que, bueno, para el debate podremos preguntaros algo, seguramente. Bien, sigo llamando a la primera de las participantes. No sé si se han incorporado.
Lorena, no sé si estás por ahí. Bueno, tampoco ha avisado, no sé si ha tenido un contratiempo. Vamos a continuar con el siguiente de los participantes, que es Álvaro Rosa García, de la Universidad de Cádiz, con la intervención titulada Enfoque sobre cómo teorizar la migración infantil y juvenil autónoma. Adelante, Álvaro. Bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla, ¿vale? La presentación y me gustaría que me confirmarais si se ve. Correcto. Vale, voy a intentar minimizar esto. Vale, ok. Y visualización, pantalla completa. Ok. Oye, pues muchas gracias también por aceptarnos esta comunicación y por este ratillo aquí para compartir, bueno, un poco sobre las reflexiones, ¿no?, que me surgen acerca de cuando investigo, o cuando leo literatura sobre cómo podemos investigar, cómo podemos teorizar los investigadores y las investigadoras a la universidad sobre la migración infantil y juvenil, ¿no?, de forma autónoma. También he escuchado el debate que habéis tenido antes, ¿no?, sobre cómo nombrar a estos jóvenes, si niñas, niños, autónomas, migrantes, no acompañados. Bueno, podemos discutirlos después también, ¿no?, si se da el caso. Eh, También decir que esta ponencia va dentro de un proyecto I+D+, que se llama MIMITER, bueno, que son los acrónimos de estudios sobre las variables jurídicas, penales, criminológicas, psicosociales y educativas, ¿no?, determinantes de los itinerarios vitales de los niños y niñas migrantes no acompañados. Se lleva a cabo en la Universidad de Cádiz y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Pues bien, el resumen de esta ponencia, pues bueno, el objetivo principal, ¿no?, de esta ponencia es proporcionar una actualización sobre la literatura, y ya no solo una actualización, sino un poco refrescar los términos que yo detecto que son claves para hablar cuando empezamos a investigar sobre estos jóvenes, y poner valor en los enfoques esos alternativos que desde la disciplina científica, pues bueno, yo vengo del trabajo social, pero estoy trabajando en el Departamento de Derecho Penal, luego también tengo colaboración con sociología, antropología. Pues bueno, ¿cuáles son estas disciplinas científicas que tienen que decir, ¿no?, sobre cómo teorizamos y abordamos la migración infantil y juvenil autónoma? Criticando, y ya hago aquí un poco de spoiler del final, la visión adultocéntrica y promoviéndole el análisis centrado en la infancia o en las juventudes, que después ya lo iremos viendo. Una breve introducción, una aproximación teórica, tampoco quiero que sea muy largo porque creo que vamos un poco justo también de tiempo. Y bueno, yo creo que es mejor el que se preste al debate más que estructurar mucho la ponencia. Bueno, brevemente, la literatura española ha vivido pues 3 momentos clave, ¿no? El estudio sobre las migraciones infantiles y juveniles. En los años 80, unos pocos y escasez de estudios al respecto, y no es en el centro de la agenda política, pero sí es como que se empezó a legislar de una forma más asistencial. En los años 90, unos trabajos científicos que empezaron a centrarse un poco en las variables sexo-procedencia y cómo buscaban encajar la llegada en los marcos jurídicos, también en los regionales, políticos y sociales, ¿no?, que ya existían resistentes y que empezaban a legislar para la entrada de la Unión Europea. Y ya en los años 2000 se da como la tercera etapa que marca y rige la diferencia con las anteriores, que se da una separación, ¿no?, en los discursos institucionales y académicos, entrando así en los diálogos en la ciudadanía, en los colectivos sociales, implementándose así en la agenda setting de los partidos políticos y en la vida institucional, ¿no?, potenciando así la incorporación de España a la Unión Europea, legislando sobre una parte que es un poco desconocida, ¿no?, en las leyes de extranjería para aquel entonces. Por lo tanto, en los últimos 20 años comienzan a establecerse trabajos, estudios y publicaciones para comprender el nuevo fenómeno migratorio en España, el estudio de la migración infantil y juvenil. Antes escuchaba esta mañana, ¿no?, al compañero que estaba hablando de las perspectivas de Galicia. Pues bueno, en comparación con Andalucía contamos con mucha literatura aquí, incluso también con Canarias, ¿no?, que ha investigado sobre ellos, pero bueno, siempre desde una visión más tradicional, un poco más burocrática, y cuesta un poquillo más meter estas disciplinas alternativas o cómo podemos estudiarlo de una forma más alternativa, estos flujos migratorios, ¿no? Los inicios de las investigaciones sobre niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados, que es otro término que también podemos debatir después, que bueno, los 3 momentos también, unas primeras investigaciones que giraban en torno a unos datos sociodemográficos, conocer los países de procedencia y el sexo de los y las menores que llegaban a nuestro territorio. Un segundo momento, se profundizan en los perfiles sociales, económicos, de origen, humanos, jurídicos, ¿no?, con los que estos menores y estas menores llegaban, y teniendo en cuenta esos datos se empezaron a nutrir
también en las investigaciones, ¿no? Y apoyar en ellos para la creación y gestación de unas estrategias, ¿no? Que facilitasen la inclusión de los menores y las menores en las sociedades de acogida, perdón, no sé por qué y agenda. Pues bueno, es principal que empecemos a hablarnos de una aproximación a estas teorías de los estudios sobre migración infantil juvenil, con esas primeras llegadas de estos menores a España que comienzan en los años 90 y con ello cambios de las lógicas en la movilidad humana. Ya hace 20 años, Suárez Navaz consideraba que cuando se hablaban de menores extranjeros acompañados o acompañadas, deben considerarse, o autónomos, en el trayecto migratorio, deben considerarse como actores migratorios autónomos, ¿no? Y con identidad propia, ya que tradicionalmente se empezaron a concebir como, bueno, como unas estrategias migratorias de las familias o de esas familias transnacionales, que después ya se acuñó ese término. Y esta separación de lo familiar origina una nueva forma de entender, por aquel entonces, ¿no?, el fenómeno migratorio infantil y juvenil. Ahora mismo no es una nueva forma de entender este fenómeno, pero para aquel entonces sí. Por lo tanto, desde la academia se aboga por estudiar este fenómeno, ¿no?, desde bajo la perspectiva de los estudios de las infancias. Pero estos estudios de la infancia también reciben unas críticas muy importantes que debemos de tenerla en cuenta cuando investigamos y cuando las adoptamos, ya que la mayoría de estas, ¿no?, se desarrollan bajo la perspectiva de las adultas, de las personas adultas, es decir, de los egos adultocéntricos. En este sentido, hace unos 10 años, Pablo Soto, que para mí es una de las mejores teóricas en este ámbito, en este campo, plantea que los estudios de las infancias se definen en 3 dimensiones, ¿no? Una construcción de la infancia dispuesta a la Convención Internacional de Derechos Humanos en los años 90, una segunda dimensión, que es la infancia considerada como una condición y categoría propia, independiente de las estructuras generacionales de las sociedades contemporáneas, incluso si me apura, de las sociedades del norte global. Y por último, relacionar este punto anterior, ¿no?, con atribuir ya a los niños y a las niñas un poder emancipatorio, ¿no?, como actores sociales con capacidad de agencia. Pero ¿qué es eso de la agencia? Que también la tenemos que tener en cuenta cuando investigamos estos temas. Pues bueno, lo hablaremos un poco más adelante en 2 diapositivas después, ¿no? Pero antes me quiero centrar en el plural. ¿Por qué tenemos que utilizar el plural cuando hablamos de los estudios de las infancias? Llamar bully también al principio, ya por eso decía que tampoco era una actualización, pero sí son términos que podemos ir utilizando y refrescando un poco, ¿no?, cuando hablamos de teorizar sobre ellos. Defendieron utilizar el término juventud en singular cuando se habla de ella, sino de juventudes, debido a las numerosas y casi infinitas formas de vivir esta etapa en la que influye la serie de ítems, ¿no?, condiciones históricas, sexualidad de género, procesos y formas de socialización humana, factores étnicos y culturales. Es decir, cada persona que estamos ahora mismo aquí en este coloquio hemos tenido una diferente adolescencia, una diferente juventud, ¿no?, desde otros primas. Por lo tanto, no podemos hablar de una juventud, y menos aún cuando hablamos de migraciones. Por lo tanto, vuelvo a ese poder de visibilizar la agencia, ¿no?, de la adolescencia migrante. Tanto las infancias como las juventudes son objetos muy difíciles de estudiar en las ciencias sociales. No son nada simples. Y cuanto más adentramos en ellos, más complejos nos parece, ¿no?, ya que tradicionalmente se han encasillado dentro de los estudios de la familia o de la educación, entendiéndose a este último como instrumento de dominación, reproducción de unos roles sociales, nunca como un producto liberador de las infancias o las juventudes. Y para comprender este poder visibilización, ¿no?, que hay que prestar de la agencia, hay que prestar atención a este término de la agencia. La agencia, que es el compromiso temporalmente construido por actores de diferentes entornos estructurales y donde la imaginación y el juicio reproducen y transforman esas estructuras en respuesta interactiva en unos con los otros, ¿no?, con el grupo de pares o con el grupo en el que se sitúa un poco de pares, al problema planteado, al problema que ha surgido. Es decir, es la agencia como capacidad que poseen actores para, desde lo crítico, dar forma a una capacidad para dar respuesta a situaciones problemáticas. Biesta y Teder, o Navanek y Ardic, proponen que la agencia, además de ser un esfuerzo individual, se tiene que dar una serie de condiciones favorables a ello, para que se dé este factor, ¿no?, revolucionario, que es unos factores contextuales y unos factores estructurales de la sociedad en la que habitan. Pero la agencia, ¿cómo funciona en los jóvenes, ¿no? En jóvenes la movilidad humana autónoma. Pues es importante tenerlo en cuenta, ya que para estudiar la participación o la agencia de la juventud y la movilidad debemos cambiar la concepción de que son sujetos pasivos a agentes sociales autónomos, que reproducen o deconstruyen roles y representaciones sociales, ya que desde la mirada adulta y centrándonos en la mirada de quien investiga, solo existen 2 facetas, o eso es lo que yo he podido detectar con toda la literatura que he leído, ¿no?
también para la tesis doctoral y para proyectos de investigación y para otros artículos. Uno es la mirada del rechazo, relacionado todo desde el punitivismo, desde el castigo o desde la exiliación a un centro de menores y de protección, y esto está relacionado con la otra mirada, que es la sobreprotección, ya que como adultos debemos o nos vemos obligados a protegerlos tanto que los dejamos sin autonomía, ¿no? El objetivo principal de mi tesis es estudiar los programas que existen de transición a la vida adulta aquí en Andalucía, la Junta de Andalucía, y son a veces, depende de la organización que lo lleves a cabo, son a veces tan estrictos y tan rígidos que estamos hablando de personas ya adultas, que no son los centros de menores, sino ya personas que han pasado, tienen 18 años y han pasado estos programas, son tan estrictos y tan rígidos que les oprime muchas veces y no son esos agentes de cambio que necesitamos como sociedad andaluza en este caso, ¿no? Paz de Soto materializa que la Agencia de la Infancia y las Juventudes Migrantes, a través de la toma de decisiones en torno a su movilidad, trayecto o forma en la que se instalan en el lugar de destino, e incluso se plantea retornar a su país de origen. Pero cabe destacar que para la agencia también incluye otro aspecto muy importante, que es la forma de organizarse y buscar apoyo entre pares con el fin de conseguir determinados objetivos, con un cambio sociopolítico, búsqueda de protección o asistencia. Y el ejemplo más claro fue el cambio de la normativa española, ¿no? En el 2021, en el Real Decreto este de los permisos de trabajo una vez que abandonaban los centros de protección. Creo que ese es el clave, porque se agenciaron los grupos de jóvenes tutelados, también tutelados, para la lucha de este cambio de la normativa, más los movimientos y los colectivos sociales. Creo que es un ejemplo clarísimo para ver esto. Unas breves conclusiones, porque tampoco, bueno, tampoco esto es como una investigación muy grande, sino son como pequeñas reflexiones que le sacamos con la tesis, y creo que son con estas breves dos conclusiones que se pueden sacar muchísimas más y muchísimas más reflexión. Para las investigaciones de la movilidad humana juvenil se sigue planteando desafíos relevantes como abordar los científicos desde un prisma de la agencia juvenil y utilizar estas estrategias de resistencia y reconociendo y garantizando sus derechos y necesidades específicas como colectivo extranjero muy vulnerable. Desde el trabajo social también se le tiene esa mirada, pero también desde la mirada de la emancipación y de la inclusión, y acoger, que esto también nos cuesta mucho o es muy simple así a un primer vistazo, pero se puede profundizar mucho en ello, ¿no? En incorporar los derechos del niño, englobándolo también a las juventudes, que deben de ser los pilares sólidos y transversales al tratar con infancia y juventudes desde lo académico, porque lo académico también nutre la política social, van relacionados. Y esto es todo, y ahora podemos a lo mejor debatir un poquillo, y muchas gracias, espero haberme ajustado al tiempo. Gracias a ti, perfectamente, Álvaro. Te ha gustado y además has aportado fijaos, hemos empezado la casa al revés. Para concluir el coloquio hemos empezado teorizando, ¿no? Muy interesante esa teorización que has hecho. Ahora haremos algunas aportaciones. Bueno, pues como estoy haciendo a lo largo del coloquio, voy a hacer algunas aportaciones para que luego quizás podamos resolver alguna duda. Respecto a Olga, bueno, me llama mucho la atención, Olga, en la intervención que nos trae, aquello que se llama centro de acogida, o aquellos que son centros de acogida al exterior de las fronteras, ¿no? ¿Cómo se puede acoger en el exterior de la frontera, ¿no? Es una... Sí, yo también cuando lo he leído, y que son algunas de las medidas que se están utilizando para que se evite la migración, es que no entren al país, sino que sea desde la misma frontera el que se les dé la atención. Entonces, viendo las condiciones, hasta lo que me he documentado, viendo las condiciones que cada individuo que migra tenga, es como se le va a dar solución. Algo que yo observo y que sí me asombró dentro del rigor que se está poniendo a las medidas de migración es la prontitud. Esto tiene que ser rápido, tiene que ser rechazado. Una solicitud de asilo, por ejemplo, puede ser aceptada o rechazada, porque tiene que apegarse a criterios cada vez más difíciles. Las organizaciones civiles que intervienen en favor de los niños y de las niñas en Europa
están haciendo el llamado de que esto no sea tan riguroso, porque hasta cierto punto se está viendo cruel. Cruel, sí, por eso mencionaba yo la cosificación de las personas, en donde no podemos utilizar a las personas como cosas o como sin considerar todos los factores que tiene y que afecta a la persona cuando migra. Pero a eso refiere, que la atención no sea dentro del territorio, sino más bien en la frontera. Gracias, Olga, por especificarnos realmente a qué hacía alusión. Yo ya digo, centraba estamos dando la importancia a la terminología, ¿no? El lenguaje, ¿no? Y cómo es posible acoger en la frontera, ¿no? A nadie se le ocurre decir, no, oye, amigo, ven a mi casa, pero quédate en la frontera, Claro. y ya yo te mando allí para que te entretengas. Sí. Seguimos con la terminología, ¿no? La crisis migratoria, nombrabas, Olga. Yo siempre he dicho que no es una crisis, la migración no tiene ninguna crisis. La crisis la tienen los estados frente a la migración. Y eso es algo que también en este coloquio de académicos y de profesionales tenemos que aprender. Somos los estados los que tenemos la crisis frente a algo tan remoto como la propia historia de la humanidad. Esto yo creo que hay que enseñarlo en las escuelas desde pequeños. Nosotros que trabajamos mucho en las escuelas, hay que enseñar que la migración es algo tan natural como la propia esencia de la vida en sociedad. Es decir, hay que enseñarlo a través de los animales, de las aves migratorias. Las aves migran, ¿no? De una manera libre y natural, ¿no? Y yo creo que se habla desde la sociedad, ¿no? Más que de la sociedad, desde lo que es la calle, ¿no? Se habla de la migración como un problema, como una preocupación, ¿no? Cuando no se está viendo realmente como algo, ya digo, tan natural. Jara y Amel hablan, bueno, les reitero, si no se lo he dicho anteriormente, lo tenía aquí anotado, las felicitaciones por el trabajo que habéis traído. Realmente ya decía que ponía la nota un poco quizás de el punto de este coloquio por el hecho de que hasta el momento no se había hablado de las chicas, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y visibilizándolas como habéis hecho, ¿no? Pues la verdad que honráis a este espacio. En ese sentido nos gustaría conocer un poco, ¿no? Cuáles son las vías de acceso de las chicas a los recursos que imagino que desde SAM disponéis, ¿no? Para los programas que tenéis con respecto a ella. Y por último, Álvaro, me ha gustado mucho porque yo sí que es verdad que llevo muchos años sesionado yo sí que tengo una obsesión con la terminología, porque entiendo que nombrando las cosas podemos dignificando las cosas, en este caso las terminologías, ¿no? Podemos hacer un mejor trabajo de inclusión. Hay un término que tú has nombrado, agencia, que yo lo conozco desde hace muchos años y quizás, imagino que la has encontrado, no la has traído a colación, pero quizás la tesis doctoral de Silvina Montero Sobelar, de la primera década del año 2000, habla muy bien también del término agencia y es una tesis exclusiva, bueno, hace referencia a los procesos de los menores de edad, ¿vale? Bueno, pues hechas estas, como siempre, reflexiones, y no sé si alguno de los presentes, tanto en la sala como de manera virtual, Gisela, da las gracias por la perspectiva a los compañeros, Jara y Amel, a las compañeras, perdón, Jara y Amel, por poner de manifiesto la perspectiva de género. Reitera el agradecimiento. No sé si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta y ya vosotros ya preguntéis. Ya que te había visto. Bien, bueno, pues podéis comentando los ponentes sobre algunas de las cuestiones que he reflejado. Si tenéis algo que comentar, claro. Empiezo yo, que soy Amel, por ejemplo. A ver, los programas de alta intensidad, el perfil de chicas que atendemos en nuestros programas proceden todas del Servicio de Protección de Menores, por eso son extuteladas, porque al ser menores de edad estaban bajo la tutela administrativa. Entonces, una vez que alcanzan la mayoría de edad, digamos que hay dos opciones.
o inician su proyecto personal de vida de forma autónoma, bien porque pues, han tenido en ese momento, en ese periodo previo a la mayoría de edad, pues los recursos suficientes para formación, trabajo y redes, y también, bueno, a nivel administrativo, una situación regularizada que al alcanzar la mayoría de edad, pues le permite, digamos, iniciar su emancipación de forma autónoma, independiente de las instituciones. Entonces, pues inicia su proyecto de vida. Y luego está las chicas que al alcanzar la mayoría de edad, pues como ha dicho mi compañera, carecen de los recursos necesarios, digamos, para enfrentar la vida adulta de forma autónoma e independiente, y entonces es el Servicio de Protección de Menores quienes nos derivan a los recursos de alta intensidad, en este caso Fundación SAMU, porque trabajamos en esta entidad, pero son recursos que también gestionan otras entidades. Entonces, al final, un derecho de los jóvenes tuteladas que al alcanzar la mayoría de edad en Andalucía pues pueden acceder. Entonces, a estos recursos se acceden pues desde el Servicio de Protección de Menores. Ahora bien, no siempre se accede directamente una vez se cumple la mayoría de edad. En su mayoría acceden justo cuando alcanzan la mayoría de edad, pero también hay muchos casos de jóvenes que han intentado pues iniciar su proyecto de vida, pero que una vez en la vida adulta pues se han encontrado con muchos obstáculos, bien sea trabas administrativas, bien sea que se han quedado sin trabajo, que están en un contexto pues, de trata, de prostitución, de cualquier circunstancia de vulnerabilidad, que pues bueno, se permite que aunque no sea directamente desde el Servicio de Protección de Menores, una vez en su contexto, digamos, pues puedan solicitar esa plaza en los programas de alta intensidad, siempre previamente con una reunión de derivación con el Servicio de Protección de Menores. Muchas gracias, Amel, por la aclaración. Álvaro. Nada, decir también, me he puesto los auriculares, no sé si se escucha bien o... Vale, nada, es decir también que los términos son muy importantes, pero a mí también me surgen muchos debates sobre cómo podemos utilizar estos términos, porque, claro, a lo mejor desde lo académico o desde los colectivos sociales, cuando nos referimos a ellos a menas, ¿no? A lo mejor nos asusta mucho referirnos a ellos como menas porque se han apropiado o se simboliza ese término a algo malo de la sociedad, ¿no? Y hay colectivos, por lo tanto, intentamos buscar otras palabras para utilizarlo. Y hay colectivos de ellos, de menas, en concreto, se llama Exmenas, en Madrid, ¿no? Que intenta apropiarse de ese término y darle un resignificado. Y eso a ellos le empodera también muchísimo. Entonces, a mí me surge como muchísimos debates sobre cómo nos tenemos que referir a ellos, cómo podemos conceptualizarlo desde las investigaciones, y es un mundo que a mí también como que me despista muchísimo, pero claro, muchas veces cuando teorizamos tenemos que utilizar un término solo, por ejemplo, en un artículo, en un capítulo de libro o en una tesis doctoral o donde sea, tenemos que utilizar un término para facilitar un poco la lectura, ¿no? Pero no, como que me surgen muchísimos conflictos. Y en relación a la tesis doctoral de la agencia, ¿no? de la doctora Silvira Montero, que es profesora aquí en la Universidad de Granada, tengo muy buena relación con ella y creo que es una de las mejores teóricas también en este sentido. Y que es cierto, Silvina de hecho sigue colaborando con nosotros. Muy bien, pues no sé si alguno de los presentes queréis comentar algo más. Bueno, pues deciros que casi que cumplimos con el horario previsto, las 13:45, son y 40, 39, para ser más efectivo, más preciso. Tenemos que agradecer a todas las personas, ¿no? Chicos que han estado también ayer por la mañana presentando aquí el coloquio, el hecho de haber compartido estas sesiones, ¿no? Estos productos académicos sociales, como nos gusta llamarle, ¿no? Porque si no le ponemos el matiz de social, parece que todo se queda en la órbita universitaria, ¿no? Y no más lejos de la realidad, ya con lo que hemos contado. Y aquellas personas que no hayan podido estar de manera íntegra, deciros que en breve estarán editadas todas las participaciones para que se pueda seguir algunas que por cuestiones de agenda de tiempo no se ha podido seguir en vivo. Bueno, pues quedará en el repositorio. Nos contactaremos con todos los autores para toda la parte de aquellos que estéis en modalidad no presencial. Contactaremos con toda la parte, cerrar toda la parte
administrativa, académica y demás. Y bueno, es el sexto coloquio que esperemos que no sea el último, siempre y cuando haya una demanda, como ha habido en este caso, ¿no? Entre los que hemos participado tanto de manera presencial como de manera online, como aquellas personas que simplemente han asistido tanto de manera presencial como de manera online, pues hemos sido medio centenar, 50 personas, que bueno, ahora se hablaba antes de las cantidades, creo que lo decía José David en el anterior panel de expertos, decía, bueno, 20 y tantos chicos pueden parecer pocos o pueden parecer muchos en función de la complejidad del acceso a las muestras, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? 50 personas pueden parecer pocas o pueden parecer muchas en función de, en primer lugar, el colectivo, el fenómeno que estamos abordando, la cultura que hay sobre ello, las dificultades de todo tipo, ¿no? Y nosotros estamos muy, muy satisfechos de poder realizar esta sexta edición a lo largo de 7 años, porque bueno, solamente paramos el año de la COVID por motivos obvios, pero hemos continuado. Así que gracias a todas, a todos por vuestra presencia, por vuestra participación, por vuestra buena predisposición en la colaboración y por nuestra parte la organización pues continuamos con las tareas de que a cada una le llegue lo que hemos pactado. Así que seguiremos en contacto, os iremos enviando progresivamente todo lo que vayamos generando y nada, ha sido un placer teneros solamente a los ponentes de este octavo panel, sino a los ponentes y participantes de todos los paneles. Hasta la próxima, amigos y amigas. Hasta